No se piense que la República fue un organismo que el pueblo romano ideó de una vez para siempre. Todo lo contrario. Lo que sorprende del derecho romano es su flexibilidad, su adaptación a las necesidades humanas de cada día. Dice Polibio: los romanos lograron el perfeccionamiento de su constitución patria, no en virtud de razonamiento, sino a través de numerosas luchas y en el manejo de los asuntos, extrayendo el consejo mejor de una clara intuición de las peripecias. Libro sexto, traducción de Ortega. Es decir, que los romanos tejieron su república al ritmo que les imponían las circunstancias, que su derecho no es justo, ni siquiera lógico, sino eminentemente derecho, es decir, lo práctico, lo que hay que hacer para que la vida de todos vaya lo mejor posible. Por eso, antes de hablar de la organización política, debíamos hablar del derecho romano. El derecho romano fue creciente a partir de las leyes de las 12 tablas, como el fruto maduro en torno a la semilla. Estas leyes fueron dadas por los decemviros, 10 eminentes, entre el 451-449 a.C. No eran mucho más adelantadas que los códigos griegos de la época, pero tenían dentro de sí el germen de la flexibilidad. Los romanos sentían que la ley no era una cosa lógica y capaz de expresarse a priori de una vez para siempre, porque la ley es un compromiso o concordia constante entre todos los miembros de una sociedad. Pero los romanos sabían muy bien que la sociedad no era estable porque cambiaban los hombres y las circunstancias con las que éstos se enfrentaban. Por eso crearon un derecho flexible en el tiempo, pero inflexible en el instante de su aplicación. La novedad fundamental del derecho romano es la creación de la pretura como institución de constante renovación legislativa. Cada año promulgaba el pretor limitaciones y ampliaciones a la ley vigente y el derecho romano se adaptaba a las circunstancias cambiantes de su historia. Otra fuente del derecho romano fueron las sentencias de los jurisconsultos en los casos difíciles, lo que se llamó responsa prudentium. No tenía fuerza la ley, pero el pretor se guiaba por ellas al hacer el decreto anual. Juristas famosos fueron Junio Bruto y Mucio Escaevola, a quien se atribuye la famosa frase: «Cúmplase la justicia aunque perezca el mundo. Fiat justitia pereat mundus». Su hijo Quinto Mucio Escaevola es la cumbre de la jurisprudencia latina fecundada por la sistemática del estoicismo helenístico. El pretor era además quien instruía los procesos. Se admitía totalmente la representación, abogado defensor, a diferencia de Grecia. El derecho romano tenía dos versiones: el ius quiritium, el derecho de los ciudadanos, y el ius gentium, el derecho de los extranjeros, mucho más ambiguo. También había una división entre derecho público y privado que no corresponde exactamente con nuestro derecho civil y criminal. El principio no formulado de nullum crimen sine lege, no existe el delito sino hay ley que lo prescriba, fue efectivo en el derecho romano. Veamos ahora cómo se organizó la República a lo largo de sus 5 siglos de historia. Había unas asambleas populares o comicios tribales y centuriados. Esta última denominación viene, al parecer, desde la reforma de administración de Servio Tulio, que dividió a los romanos en 5 grandes clases económicas. Pero el órgano fundamental legislativo fue el Senado, que ya funcionaba en la monarquía como consejo del rey, y que ahora, expulsado este, quedó como organismo legislativo vigente. El Senado lo forman los patres familiae, a los que se añaden luego otros ciudadanos, conscripti, y que llegó a tener hasta 500 o 600 componentes que se disponían en diferentes órdenes. Estaban los consulari, que habían sido cónsules, los tribunici, que habían sido tribunos, los edilici, que habían sido ediles, etc. El Senado es la garantía de continuidad e impersonalidad de la República Romana. Además de los decretos anuales del pretor, el Senado publicaba sus leyes, que eran los senatus consultus. El Senado elegía casi todas las magistraturas o poderes públicos, que eran los siguientes. Pretores. En un principio parecía que ocuparon la máxima magistratura, pero luego fueron desplazados del puesto por los cónsules y pasaron a dirigir y sentenciar el derecho. Eran los encargados de la administración de justicia. En el siglo I había en Roma
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.